Hare Krishna, Jai, Sri Prabhupada Ki Jai, Sri Sri Gaura Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con las preguntas que quedan de la última vez y las que quedan según lo que yo he visto. Y se trata, el tema, bueno, es una pregunta en general dividida en diferentes partes, vamos. Y yo lo voy a así repetir, explicar según mi entendimiento. Y pues Alma puede interrumpir cuando quiera para aclarar si digo algo que no refleja lo que ella quería decir. Pues el principal tema es matrimonio o amor entre devotos. Y ahí empezamos con una suposición, una situación, yo diría, ideal. Quiere decir que hay un devoto, una devota, y están dedicados al servicio devocional. Y Krishna está en el centro de su vida. Pero parece que están dedicados y bueno, menos mal, porque también puede que están simplemente enamorados y no se casan. Pero de todos modos, la idea es, o la pregunta es, ¿qué pasa aquí? Si están completamente dedicados al servicio de Dios y Krishna es el centro de su vida, lo que realmente que es un deseo de complacencia de los sentidos, ¿cómo se entiende? Y relacionado con esto, el ejemplo de devotos como Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, y hay muchos otros más que estuvieron casados y tuvieron familia. Eso es la cuestión. O sea, o sea, en general los devotos. El motivo es todavía deseos materiales, simplemente el deseo de complacer a Krishna mediante una familia y hijos que ojalá sean conscientes de Krishna. También hasta aquí, Alma, más o menos. ¿O quieres añadir algo más para, no sé, concretar más la pregunta? Pues a ver la respuesta. ¿Quién se atreve a, a dar? ¿Qué pensáis? Algunos o cuántos que, están en una situación de pareja ahora, o han estado, o tienen familia, han tenido familia, han tenido hijos, tienen hijos, o quieren tener hijos. ¿Cuál es la motivación? ¿Complacer a Krishna o complacer los sentidos? O, a ver, o debería ser. A ver, cuál es la... ¿Eh? Hey, Vishnurata, tienes pareja hace muchos años. Tienes dos, ¿no? Magyam. O sea, ya has tenido varias experiencias en tu vida. O sea, te voy a poner aquí evidencia. Se lo ¿Cuál escucha, ha sido el Gurudev, motivo? se lo escucha muy ¿Servir cortado. a Krishna sin motivos o había algún otro motivo cuando te casaste? Qué pregunta, Gurudev. No, creo que, para ser sincero, Bueno, creo no que es en la ese... mía, ¿eh? Fíjate con Alma, que también la vamos a preguntar porque también tiene hijos, ha estado casada y
Pero Bueno, claro, esto en ambos casos, quiero decir, esto era antes de conocer a la conciencia de Krishna, ¿no? Obviamente. sí, Entonces el así es. motivo era lo que es normalmente el motivo, nos enamoraros porque, qué sé yo, queremos tener una pareja en la vida y disfrutar de la vida a lo que se pueda. A lo mejor retiro la pregunta porque no es, Bueno, no se refiere. yo, yo personalmente que tuve, como dice usted, esa experiencia, fue así, la primera vez de esa manera, ¿no? Y así también terminó, porque me terminé separando, todo, con todos los líos que acontecen. Pero después fue diferente, porque ya estando Krishna en el medio, sostener una pareja es diferente cuando está la pareja teniendo siempre en cuenta a Krishna y Krishna estando en el medio de todo y todas las actividades de la pareja son a raíz de eso. He notado que sí, que cambia, que hay mucho más tolerancia, mucho más paciencia y como un enfoque completamente diferente. No fue lo mismo, es diferente. Me acuerdo en aquel entonces era muy jovencito igual, pero cuando tuve mi primera pareja, sí, era hacer la familia, todo hermoso, pero habían complicaciones, muy poca tolerancia, muy poca paciencia y el foco era otro. Entonces, en un punto explotó la bomba y terminó. Sí, o sea, lo que podemos decir, porque esto se está en las escrituras, y la Prabhupada habla mucho de esto y tiene su, a ver, ¿estoy todavía o no? Ups, estoy todavía porque me se ha ido por Sí, algún sí, motivo. se lo escucha. Está todo, ok. Em, o sea, cuando hay, vamos a hablar del mundo material, porque allí venimos todos, o todavía estamos bastante ahí viviendo dentro de él. La motivación de tener una pareja, como es Rishabdev en el quinto canto, es lo clásico. Vamos a hablar de clásico, pero se podrá aplicar a cualquier tipo de relación. Pungsa striya mituni bhava metam. Mituni bhava también es la palabra se usa en otros, o sea, en el contexto espiritual, pero también en el real. Bhava es esa experiencia, el sentimiento de amor, um, el mituni bhava. Mituni significa, y esto prácticamente es un anhelo que es universal y viene del mundo espiritual, donde el mituni bhava origina Radha y Krishna, Narayan, Sitaram, ¿no? Es lo clásico, por eso es lo clásico, es Pungsastria, es el principio femenino y el principio femenino, que por naturaleza, porque Krishna lo creó así, normalmente genera tanto entre, no, y no solamente entre humanos, sino empezamos con las moscas, las abejas, los pajaritos, los animales, los semidioses. Así es la vida. Y el motivo es experimentar un placer. Así de sencillo, porque Anandamayo Vyasa, el motivo para todo lo que se hace es el placer. Um, ahora, y hay definición de Krishnadas Kaviraj Goswami, um, el placer cuando está enfocado en el propio placer, el Atma Priti, él usa la palabra kama, que es lo traducimos a lujuria o un deseo personal de disfrutar, y luego está priti, el deseo de complacer a los sentidos. Y ahí está la diferencia. Pero el motivo es la complacencia. Entonces,
es no ir, ¿no? O sea, no hay prácticamente no hay otra. Cuando empezamos, la idea es que esto cambia. Y ahí está la pregunta de Alma cuando vemos devotos. Supone que han cambiado el enfoque de placer a Krishna y simultáneamente ahora entran en una relación. También el placer personal se manifiesta cómo se entiende, ¿no? O sea, cuál es la situación. Y eso depende de las personas, en qué nivel espiritual. Por eso cuando pasa con los que son grandes igual que nosotros, también están en una situación eh, parece, o obviamente no, a lo mejor no es lo mismo que devotos en otro nivel, un nivel más inferior, podemos decir, o principiantes, donde quizás predomina todavía el deseo de la propia complacencia. O sea, es una mezcla, así lo podremos decir. ¿Qué porcentaje es? Eso cada uno, la situación es diferente, ¿no? O sea, podemos decir que el devoto puro, 100%, el motivo es complacer a Krishna. Y la complacencia personal prácticamente en un sentido no, o sea, el deseo de complacencia personal no existe en un devoto completamente puro. Cuando es un devoto mezclado, ahí el deseo de complacencia personal puede ser un 90%, un 80, 50, 40, o sea, de 0 a 100, depende de la persona. Ahí vamos podría, o voy a hablar más sobre esto, pero antes, como hay algunas manos levantadas, la voz ya ves que se va a menos ya después de 10, 15 minutos. A ver, Akshita y Vasudeva, que viene, Giri Govinda. ¿Cuántos años? Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Maharaj. reverencias. ¿Eh? No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Ah, ok. Bueno, más que nada, o sea, querías, puedo responder las preguntas en lo personal, ¿no? Puedo responder. Yo Sí, creo que sí, las sí. respuestas están en el Bhattan, están todas las respuestas, el que está preguntando. Pero en lo personal puedo preguntar, pero primero quería preguntarle a la devota por qué le surgieron estas preguntas. Si ella está como que pensando en tener pareja o está dejando una pareja, como que tiene que ver No, ha dejado seguramente con ya. eso. Ha dejado. Entonces estará pensando en tener una pareja un poco más espiritual o con menos No, problemas, capaz. hace 10 años que estoy separada ya. No es Ok. no es el caso. Ah, ¿y No, no, por qué surgieron esas? Porque siempre me hace dudar, porque básicamente como hablábamos del tema del amor, entre la diferencia entre el amor terrenal y el amor sublime, siempre tengo esa duda de cuando hay un devoto que lleva muchos años en servicio, más bien como brahmachari, que de repente se casa. Y siempre me ha surgido esa duda de si se casa por una cuestión de servicio a Krishna, que Krishna quiere que sirva de esa manera como esposo y como padre, o si por el contrario, si hay deseos materiales ahí. Mira, Y es, hay mucha diferencia en la pregunta, ¿eh? No lo has puesto, porque esto es un enfoque ya muy, Muy o sea, es diferente. interesante y ahí sí creo que tengo varias ideas, o sea, ideas, experiencias y opiniones al respecto. Pero vamos a seguir con Akshay. Que... o Y sea, esa ahí dio un pregunta vuelco, ahí, como dijo usted, Maharaj, ahí dio un vuelco bastante grande el tema, me parece. sí, claro.
Pero es un Mire, tema. puedo decir algo del tema, ¿no? De que lo que está diciendo la devota. Tuvimos una conversación con un brahmachari de 20 años de brahmachari que estábamos hablando justamente de este tema, no necesariamente cuando un brahmachari deja el ashram de brahmachari y toma el ashram de grihasta, que sería natural, es algo natural, me parece. A una cierta edad es natural, me parece. Después ya, cuando pasa una edad, ya no lo veo tan natural y después ya a cierta edad me parece antinatural. Y él me decía, Pero bueno, 20 él me años quiere decía, decir, ¿cómo? ¿Cómo, Maharaj? no, si hablamos, ella dice después de 20 años de Brahmachari, por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Desde que nació? Porque nació en... No, 20 años o- de No, o- muchos años. tiene 40, por ejemplo, y él tiene 40 eso, y él empezó a ahí los 20. está, exacto. Más o O sea, menos, estamos sería. hablando de alguien que vino de persona a los devotos, ¿no? Se hizo devoto a los 20 años quizás, como muchos de nosotros, yo a los 21, y muchos de mis hermanos y hermanas espirituales por la misma edad. Y el fenómeno era que después de un tiempo, no después de 20 años, sino después de 5 años o unos cuantos años, de repente surgió el deseo de casarse, en muchos. Pero bueno, Claro. No es háblanos este el más caso, Maharaj, ¿eh? de esta No es, persona que tú conoces. no es este el caso que se quiera casar, ¿eh? No. Yo lo que estaba diciendo era que tiene 20 años de brahmachari y estábamos hablando del tema, justamente, de cuando un hombre y una mujer quieren estar juntos. Él decía que es obviamente que es para intimar, para tener una relación como Sí, mucho más íntima que la relación de amistad, la relación de varón, de hijo y de todo el tipo de relaciones que hay, ¿no? Él decía que es algo que uno está buscando algo más íntimo. O sea, no puntualizamos en la conversación el tema de las relaciones sexuales, pero sí él decía que decía esto, y yo lo acepto, o sea, acepto eso, que cuando dos personas se juntan o quieren estar juntas es porque quieren tener algo más íntimo, o sea, intimar, ya claro. sea con relaciones sexuales o tener una relación como un poco más estrecha. No sé no sé cómo definir eso, pero yo creo que Sí, sí, sí. el motor que mueve, el motor que mueve esto, esa relación, en un principio por lo menos va a ser eso. No sé Sí, si exacto. se escuchó bien o Ya. es algo No, no, básico, está bien. Sí, es algo muy básico. Después, bueno, con ok. el tiempo uno va teniendo otro tipo, va como manejando la relación de otra manera y bueno, si funciona o no depende de la práctica espiritual que cada uno tenga o sí, del desarrollo que tiene como persona, porque incluso hay gente que no es Hare Krishna y tienen 50 años de casados y se llevan bien, relativamente Sí, bien. Entonces, porque han podido superar, ¿no?, los obstáculos que ponen las relaciones, ya sean de todo tipo. Y la claro. relación de matrimonio, creo que es, por lo menos, es la que la persona conoce a la otra persona de una manera que nadie la conoce, en un aspecto que Sí, nadie lo conoce, especialmente para el varón, como que queda el ego falso bastante expuesto y no hay nada para esconder. En cambio, con las otras relaciones, el varón puede esconder mucho. En cambio, a la esposa no le esconde nada. Entonces, uno se ve realmente quién es en la relación de matrimonio, ¿no? De pareja. sí, sí. Bien, gracias. A ver, Alma, la manita sigue arriba todavía. O sea, ¿quieres responder o añadir algo más? Es para otra pregunta relacionada. Si tiene algo más que decir, Eh, lo escucho y lo a ver, otro. a ver, sí, bueno, yo quiero volver pero si está relacionada, pues haz la pregunta y lo tengo en cuenta o luego lo repites, me olvido, porque Vale, si no pues lo apunto, mejor voy a... sería por el otro lado una relación en la que no hay atracción,
entre los dos, pero uno considera que el otro es bueno para fortalecer su servicio devocional. ¿Ese Wow. matrimonio es correcto? ¿Está bien? ¿Funciona? Wow, eso sí son situaciones especiales. Bueno, ¿Conoce algún caso así, madre? Usted, disculpe. ¿eh? No, pero a veces, por ejemplo, cuando hay matrimonios arreglados o porque Oh, son, claro, yo sí, digamos, abarca mucho el tema del amor, ¿no? O lo que se considera amor. Hay ah, casos muy especiales y cada caso es diferente. Entonces, en ese caso, claro, personas que se llevan bien y que no tienen esa atracción, pero se sienten bien a gusto, mejor que con otras personas, y por algún motivo deciden que van a emprender ese camino juntos. Entonces, claro, yo pensaba, el servicio devocional en sí, simplemente ese motivo, es suficientemente fuerte como para que realmente funcione ese matrimonio. La duda que me surge, ¿no? Porque a veces ves matrimonios que además o por ejemplo, que son mayores, se casan y no hay un motivo físico entre medio. ya son casos por eso de mi punto de vista y de mi experiencia, lo que veo, he visto y conozco y bueno, son estos casos realmente especiales. O sea, personas, o sea, vamos a enfocar otra vez lo que pusiste, que están dedicadas las dos personas al servicio devocional. Krishna está en el centro y aún así, a lo mejor, como tú dices, consideran si estamos juntos podemos servir mejor. Otro motivo simplemente puede ser, no quiero estar sola o solo, ¿no? Prefiero estar en compañía de otra persona para un intercambio incluso espiritual, filosófico, cantamos juntos, leemos el Bhagavatam juntos, intercambiamos ideas y realizaciones. Si esto sucede, si esto existe, pues toda gloria a estas dos personas. ¿Cuántas hay? No lo sé. Entre millones, quizás encontramos uno. Es mi opinión, según mi experiencia. La mayoría hay el otro motivo, simplemente el motivo, ¿no? O sea, si hablamos del deseo personal, Atma Indriya Priti, eso también es un abanico muy amplio. Desde lo más bajo, digamos, simplemente quiero disfrutar, porque ¿no? Es muy físico, al platónico. El otro, pues no hay, a lo mejor sí, no hay relación física, pero sí relación sutil. O sea, las mentes se sienten atraídas y es otro Atma Indriya Priti. O sea, es lo mismo, pero más sutil. ¿Entiendes? O sea, si, no sé, si todo el mundo lo entiende, lo acepta, lo comprende. O sea, esa atracción, volvemos a Pungsastriya Mituni Bhavam Etam, es un principio básico de la existencia en sí, desde el mundo espiritual hasta el microbo. La atracción entre dos entidades vivientes, para ponerlo muy filosófico, muy amplio. En el nivel, eso, de muy, o sea, en el más bajo es simplemente sexo, nada más. Tampoco ni siquiera, a veces, o sea, hoy día eso existe, ¿no? La gente ni se habla prácticamente. Solamente quiere estar juntos, disfrutar, cada uno siente sus placeres y está con eso ya contento. No necesito nada más. Y a veces como el chiste que se da al final de la noche, o sea, por la mañana, él pregunta, oh, cierto, ¿cómo te llamas?
Es como- no, esto ya, ¿no? O sea, solamente eso, yo creo que sí, ¿no? El famoso one night stand, ¿no? La cruising, la gente se va por ahí a buscando pareja y solamente es, me gusta esa persona, no me gusta. Y lo, es el aspecto externo, el aspecto físico. Ni me hablas, o sea, no tenemos que ni hablar. Veo tu cara o el resto de tu cuerpo, depende cómo se mira la cosa. Y pues nada, me gustas y nos juntamos un ratito, lo pasamos y luego sin más preguntas ni rollos, ya está. Y cada uno por su camino pues, ¿no? Hasta la vista. Eso por un lado. Esto supongo y esperemos ¿eh? Entre que esto no pase. No puede pasar cuando estás de muy, bueno, hay que decirlo así, de baja clase. No hay que olvidar, Kapila Deva, cuando habla de los de devotos mezclados, pues está el devoto en Tamaguna, existe, ¿no? Un devoto en ignorancia, y quizás incluso combinado con Rajaguna, con pasión. Y esta persona puede tener externamente peor que un materialista o un no devoto en bondad. O sea, o sea, esto puede existir. Ahora, el lado, vamos al otro lado, devotos en bondad, que sí están más elevados, que no tienen estos bajos deseos, pero quieren estar juntos porque no quiero estar solo. Y eso es el motivo. Y Krishna también, pero no es 100%, sin motivo personal. Yo quiero estar en buena compañía, um, varios motivos que son más o menos completamente, simplemente para servir a Krishna. A ver, hasta aquí. Alma, ¿cómo lo ves? ¿Qué más? Sí, no. Tintero. Bien, entiendo que como explicaba es mezclado y el devoto según va purificándose uno va Es teniendo mezclado, una... o sea, en la mayoría de los casos, según mi experiencia, esas cosas son mezcladas. O sea, si tú dices, hay grandes devotos, claro, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, y seguramente habrá otros, incluso podrá haber hoy día, podrá haber parejas así, que si realmente no tienen ese deseo de complacencia personal, solamente está el deseo de servir a Krishna. Creo que son, o sea, esos casos, esos según el grado, más o menos grado, hay una mezcla que esto se va purificando, eso es la idea. Y esa es la idea en realidad del matrimonio dentro del, digamos, el ámbito del Varnashram Dharma o del, bueno, incluso dice devocional, como se explica, ¿no? Los primeros 25 años, bastante están muchos deseos personales todavía. Luego ya con la edad, los hijos crecen, son mayores, todo ese motivo se va a menos y al final incluso hay la separación. O sea, esa es la idea. Que no, sea, según esa lectura védica, la idea no es que el hombre y la mujer se quedan juntos hasta la tumba. Porque el apego, o sea, la atracción, tú ni ya va a menos y desaparece prácticamente, pero a nivel sutil sigue. Y con el tiempo se puede hacer mayor. O sea, eso es el problema, ¿no? El apego
al nivel sutil de mentes, puede ser muy fuerte, que prácticamente, bueno, en parejas que están juntos 50 años o más, que hay algunos, sí, como ha también explicado Akshay, o sea, están tan compenetrados que prácticamente, sí, es como una unidad en un cierto sentido, puede vivir sin el otro. O sea, esto pasa. O sea, yo he visto en mis conjuntos más de 50 años. Y eran muy mayores y una vez mi madre se levantó, se fue a la cocina, oró, no sé, un tiempo y me ¿dónde están pendientes de la pareja? Si no está a mi lado y no veo lo que está haciendo, ahí y a la mente, a ver, ¿qué hace? ¿Dónde está? Pasa. Eso es así. Claro, cuando en ese estado de conciencia, normalmente lo que se explica como en el Bhagavatam, el cuarto canto, el hombre volverá, la mujer volverá como hombre. Y en muchos casos se van a encontrar de nuevo y se van a juntar de nuevo. Y eso es un problema. La gente cree que eso es lo más maravilloso que puede haber en este mundo, ¿no? Una relación así. Desde el punto de vista de la conciencia de Krishna, pues no es aconsejable, porque significa volver a nacer. Por eso el desapego, vanaprastha, sannyas, estas etapas en la vida están prestas por esa razón. En fin, a ver, había alguna... Maravi tenía la mano levantada, pero se ha ido la mano. Sí, yo tenía la A mano ver. levantada, pero ahora el tema ya es viejo, Gurudev, porque estaba leyendo la biografía de Prabhupada y cuando Prabhupada se casó, él no se sentía atraído por su esposa. Entonces le manifestó eso a su padre y le dijo que quería otra esposa. Y, y el padre de Prabhupada le dijo que no, que era una bendición la esposa que le tocó, que cumpla su servicio. Entonces, bueno, Prabhupada fue un buen ejemplo de renunciar a ese deseo de querer complacer sus propios Esto, sentidos con otra mujer atractiva que le atraiga. claro. Ahí eso abre otra cajita de Pandora, ¿eh? Porque esa idea que también a veces al principio por lo menos estaba ahí en el aire, que es mejor que uno no se siente muy atraída a la pareja, para no caer en ese problema de no tanto apego que al final uno no puede dejarlo y tal y cual y cual y cual. Para una persona como Prabhupada, vale. Para una persona normal y corriente, yo digo, mal asunto. No aconsejable en absoluto, según mis experiencias. Porque, ¿qué quiere decir eso? Vale, yo ahora, pues que lo he visto. Las personas se casan con una pareja que en realidad no le gusta, o no le atrae, o no le atrae suficiente. Pero bueno, y al principio, vuelvo a esto, pero el presidente del templo ha hecho ese arreglo, o el GBC ha hecho esos arreglos. Y lo he visto, porque lo he visto así, tal cual. ¿Qué pasa entonces después de poco tiempo normalmente? O después de un tiempo. La persona se busca otra pareja. Así de sencillo. O sea, es inevitable porque quiere tener una relación con alguien que le guste. No así porque sí, porque o sea, hay que entender, la filosofía es, y ahí como lo puso Alma en la pregunta, somos devotos de Krishna. Krishna está en el centro de nuestra vida.
nuestra relación o atracción personal es secundaria, no importa en realidad. No es, o sea, incluso puede ser un obstáculo si nos gustamos demasiado, ¿cierto? Pero como Krishna, queremos servir a Krishna, olvidemos que no me gustas demasiado, pues tu cara no me gusta, pero bueno, eres devota, tú eres devoto, ya de alguna manera salimos para adelante, vale, pero ¿cuánto tiempo? A menos que sean muy puros, esas personas, ¿no? Muy puras y muy avanzadas, quizás funcionaría, pero como digo, uno en un millón. Normalmente, después de un tiempo, cada uno se busca la persona que te. La relación se rompe ya. Y cuando hay hijos, es desastre. Así es mi experiencia. A ver, Akshay. No sé si No has visto. alguien quiere hablar por ahí, porque ya hablé, Maharaj. Capaz que alguien quiere hablar, ¿no? Bueno. ¿Eh? Sí, totalmente de acuerdo con usted, Maharaj, con ese punto de que son casos excepcionales. A veces yo creo que interpretamos los casos excepcionales como ejemplos para nosotros y no son ejemplos para nosotros, me parece. Son casos excepcionales, como el de No. Prabhupada, por ejemplo, incluso el de Bhaktivinoda Thakur. O sea, muchos más a la mente no vienen de ese tipo cuando uno piensa en eso. Y esto de no sentirse atraído Sí, y formar una pareja igual, esto yo lo vi también, por lo menos lo vemos con Giri Govardhan en parejas de gente que no es devoto también, que quizás por una cuestión circunstancial se relacionan sí. y bueno, por ahí tienen un hijo, pero nunca se sintieron atraídos porque fue, no sé, como decía usted, la noche de que se encontraron y bueno, y ahora tenemos un hijo y bueno, y no se sienten atraídos, pero bueno, forman una familia y tarde o temprano alguno de los dos emprende el camino Claro. del engaño, ¿no? De tener otra persona que sí le atraiga, incluso las relaciones extramatrimoniales y todo, como usted dijo, abre una caja de Pandora que es algo bastante difícil después de sobrellevar. No, Creo que y eso se entiende. Ni siquiera, yo creo que no hay que ni condenar a esas personas. Era una situación desafortunada, ¿no? claro, Que por las circunstancias, especialmente, a veces pueden ser las familias, ¿no? O sea, cuando también, hablamos hoy día, qué sé yo, gente que tiene mucho dinero o es de la realeza, como le pasó al Carlos de Inglaterra. Típico ejemplo. ¿No? Él tenía la Camila ya desde hace tiempo, pero no podía ser, le prácticamente obligaron a casarse con otra persona, pero no duró prácticamente nada. O sea, cada uno, o sea, es un ejemplo, pero hay muchos de estos, muchísimos, ¿no? Que las familias, por las circunstancias, obligan que se casen, pero al final no va a funcionar. Y el punto es también que Prabhupada en el tercer canto sobre esto y él enfatiza en un significado cuando quien era Swayambhuva Manu, ¿quién tenía 9 hijas? Devahuti, Prasuti, Akuti, todos con Uti. Había toda una serie de hijas que se entregaron a diferentes sabios. Kardama Muni, no fue Gurudeva. Bueno, No Kardama fue Muni se Kardama. casó con Devahuti, pero las hermanas se fueron con otros sabios. Y en ese contexto, Srila Prabhupada comenta que esto no era así por casualidad, por circunstancia o a ciegas, sino se consideró Ruchi y Shila, el gusto y su carácter. O sea, se combinaron, por eso también en la India era muy común
hacer primero un análisis astrológico de las dos, cuando las familias ya llegaron a un acuerdo de casar dos personas, pues, pero no lo hicieron porque sí, sino el cuadro astrológico estaba considerado cómo era el carácter de la chica y el chico y a ver si la combinación va a funcionar o no. Esto se basó en eso. Y esto no lo hicimos, o sea, en ISKCON, especialmente al principio, hoy día ya no tanto, pero al principio los matrimonios arreglados era algo muy común. Y la razón principal era esa, como dije, la idea muy simple, pues sois devotos, Krishna es lo más importante en vuestra vida y queréis servir a Krishna, y no importa esa atracción que puede sentir entre las personas. O sea, esto es secundario, eso en realidad es maya, no hay que considerarlo, porque simplemente hay que concentrarse en el Krishna. Y eso no funciona cuando no estamos a ese nivel. Así de sencillo. Y eso se ha visto en la historia porque han pasado 50 años y de esto que se ha arreglado, sí, yo diría, más allá del 50% no duraron ni años. O sea, poco tiempo todo. Todo. So, Jai Shri tiene la manita arriba. Hare Krishna Gurudev, yo sé que ya hay que terminar, quizás la pregunta puede quedar. Bueno, si a otros hablan no me importa. Sí, yo estaba pensando en este tema como qué opciones tiene la mujer devota, porque podría ser que una devota, cierto, brahmacharina, tenga quizá la inclinación a una vía monástica o en celibato. Yo no sé si esto se considera como, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que las devotas se hacen monjas, se casan, ¿cierto?, simbólicamente con Jesucristo y tienen una vida dedicada al servicio. Entonces, esa pregunta me la he hecho varias veces, si es una opción dentro de nuestra filosofía o simplemente no se observa mucho porque en general a mí me parece, ¿no?, que al menos acá lo que he visto en Latinoamérica no están las condiciones en los templos, porque eso requeriría de ashrams de mujeres muy consolidados, muy bien llevados, ¿cierto? Eso es un poco la pregunta, ¿qué opción tiene la mujer devota? Uy, es otra pregunta muy buena que también, bueno, le puedo responder rápidamente y fácilmente porque la historia sabemos la respuesta. Filosóficamente y desde el principio de la historia la respuesta es no. O sea, no hay, o sea, filosóficamente hablando, Prabhupada siempre dijo, y esto es la cultura, bueno, tenemos que entender, védica de la India, toda la mujer debe casarse. Eso es como, ¿no? Porque no puede estar sola. O sea, por eso abrimos otra cajita de Pandora. La mujer siempre tiene que estar protegida. Esto viene de la Manu Samhita, todo el mundo creo que sabe, se ha citado muchas veces, habla muchas veces en las clases, en los libros, que cuando es pequeña está bajo la tutela del padre, cuando se hace mayor bajo la tutela o la protección del marido y después bajo la protección de los hijos mayores. Y eso es su vida. Ya, punto. Terminamos. Ahora, avanzamos a Kali Yuga del siglo XXI. Hoy, no, porque no hay cultura védica. No hay ni padres, maridos, hijos médicos. ¿Y la mujer qué? Entonces, sí, empezó ya, o sea, el concepto de la brahmacharini, que en realidad no existe, no hay tal cosa en la cultura védica, no hay brahmacharis. Brahmacharis sí, pero toda mujer. Y, bueno, abrimos otra caja. Se casa antes de la pubertad.
Es como, ¿no? Algo muy fuerte. O sea, hay que ver, Prabhupada se casó con su esposa cuando ella tenía 11 años. Uy, 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 uy. Esto hoy día ni está permitido. O sea, esto es como ilegal. Es abuso de menores. Eso era la cultura. Y bueno, como digo, vamos al siglo XX, XXI. No. O sea, hoy día sí hay devotas, seguramente, que no quieren casarse, quieren vivir quizás como tipo monja. Los templos están preparados, algunos sí tienen un ashram para las mujeres, algunos no, pero es algo que normalmente, según la cultura, pues es algo que es inusual, no es como un concepto como la vida monástica que hay en la tradición cristiana. O sea, no hay monasterios, monjas en la cultura védica. Ahora, como por ejemplo, para dar un ejemplo, en el año 75 por ahí, había Yamuna, que ya se separó de Gurudas, que tampoco duró mucho, y Dinatarine, una hermana ella, una hermana espiritual, que querían hacer un ashram. Y se le puso una Prabhupada. La reacción inicial era no, pero al final dijo, vale, ¿no? O sea, podrían. Pero era el primer intento oficial, digamos, de devotas que querían vivir juntas y estar solas, tipo monjas. Eso es lo que puedo decir. Y ahora, hoy día, ya, ¿no? Muchas viven ni en ashrams, simplemente en casa, ¿no? Alma es como una monja. Años separados, no sé si tiene pareja escondida ahí en el armario, pero sí, no, no, y la Shakti es otra monja. Gracias a Dios, no. Estoy sola. Nada, a alguien muy joven le propusimos que a lo mejor quiere casarse, de momento no, de monjas, o sea, algunos ya, seguramente hay más, pero es normalmente sí es un poco usual según la cultura védica. Pero como se dice en España, mejor sola que mal acompañada. Eso seguro, ¿eh? O sea, más vale quédate sola en vez de tener un hombre sin vergüenza a tu lado. Eso peor. Ok, bueno, todavía estoy vivo. ¿Algo más? Hey, yo pregunté a y me respondió Giti Goverlan, ¿cuántos años estáis juntos? A mí me preguntó Maharaj porque no se escuchó bien, ¿eh? Sí, ¿cuántos años estáis juntos? Casi 20, 18, 19 por ahí. 19. Ah, bueno, no está. ¿Qué? ¿Otros 20 más o qué? Y si vivo, si vivo. Usted sabe que le hicimos, Pues mejor yo le así. por ejemplo, a dos maestros espirituales, los dos sañás, acerca de que si ya uno debería empezar a pensar en el tema de la renuncia, ¿no? O del ashram de sañás. Y uno me dijo que sí, que debería, y otro me dijo que si la esposa es favorable no es necesario. Los dos sañás, los dos gurus. Dos opiniones diferentes. Correcto. Sí, las dos, no, las dos respuestas son correctas. Claro, por eso. Se dijo esto, pero simple, o sea, cuando se refirió hay que bueno, ahí está. A ver, otra cajita. Hay respuestas muy contundentes, que es otra vez como, digamos, un védica, ¿no? Panchavardhan Bhajet. A partir de los 50, el hombre tiene
que pensar ir al bosque. Y a 20, 25, a los 50, los hijos son mayores. No tiene bebés. También devotos que a los 50, 60 tienen bebés, que sea algo imposible. Pero no, normalmente se considera ya la pareja ha vivido su vida familiar, los hijos han crecido y ahora pueden retirarse. Ahora, también Prabhupada dijo, si la esposa es favorable, no hace falta tomar sannyas. Y por otro lado dijo que no, el sannyas es obligatorio. En algún momento hay que separarse. Ahora, cada uno tiene que elegir. Pero luego es mejor, si la esposa es favorable, que uno se queda con la esposa, en vez de tomar sannyas, y luego después de unos años de Gurukuli, que también tenemos ejemplos, o sea, no es que no haya esos tipos de ejemplos, ¿no? Eso no de ningún logro. A los 65, 70, uno se enamora de una jovencita de 30 o de menos. Esto hay. O sea, esto está muy así, ¿no? Muy común. Y no, los devotos no son exentos, de esas tendencias. Todo es Maya, obviamente, no tiene nada que ver. Pero también responde a eso, quería por lo menos mencionarlo, la pregunta de si hay un brahmachari y después de 20 años decida casarse. O sea, ahora tiene 40 o incluso tenga 50. ¿Qué se debe? ¿Es el deseo increíble de servir a Krishna ahora con una pareja o cuál es el motivo de ese? No, el paso simplemente quiere tener sexo, eso es todo lo que quiere. Todo el mundo en shock. Es la cruda realidad, especialmente los hombres. Que sean honestos, ¿qué quieren cuando quieren una pareja? A ver, ¿quieren servir a Krishna? ¿Lea el Bhagavatam juntos? ¿Juntos el Kirtan? Pues a lo mejor hay una en 1.000.000. La mayoría Sí, simplemente tiene que tener es lo que me decía, es lo que me una decía el pareja otro día, ¿eh? que es lo que me decía justamente el Brahmachari, porque él como, o sea, del ángulo, o sea, del ángulo, por ejemplo, de una persona, entre comillas, normal, de un devoto que nunca fue Brahmachari, por ejemplo, que nunca tuvo un entrenamiento, es como muy difícil ver esto, así como 100%, quiero estar con una persona porque quiero tener sexo. Es medio difícil, pero del ángulo de un Brahmachari es mucho más fácil, me parece, ver eso. Me parece que como que es más difícil, sí, de digerir incluso. El brahmachari para mí que está fijo lo tiene claro eso, lo tiene muy claro. Pero para la persona que, para el devoto, practicante, no como brahmachari, como que la mente, como usted dijo, quedaron en shock, dijo. Como que, porque la mente de la mayoría hace eso, no lo puede digerir, que es únicamente por eso. Entonces, bueno, empiezan a arreglarlo con un montón de cosas más. Sirvamos a Krishna juntos, no sé, cantemos ronda juntos, lo que usted decía al principio, leamos lo tan juntos, cantemos juntos, pero bueno, la arreglamos de esa manera, la vamos arreglando y camuflando un poquito. En fin, sí, no es fácil en este mundo material, eso creo que es la conclusión, y cada uno es un mundo, cada pareja, cada paciente, pero tenemos indicaciones generales, ¿no? En el Bhagavatam también. Mientras no está mezcla y cómo se manifiesta, pues depende de las personas, pero las tendencias generales son las mismas. O una relación estrecha
solamente mental, porque uno está avanzado o ya muy mayor, que también puede en un, como se dice, en una residencia de tercera edad y de repente se juntan y se deciden a casarse a los 85, 90 años. ¿Por qué? Porque para tener a alguien con quien hablar, con quien debatir, y esa necesidad, ¿no? Pero también o sea, no es algo consciente de Krishna, es un deseo de complacer un poco la mente a nivel sutil, o puede ser más burdo, depende de la persona, de la circunstancia. Pero o sea, ¿no? el resultado o la conclusión es la misma. Esa Atma Indriya Priti se puede manifestar en muchas maneras. La palabra, el indicador, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De simplemente quiero servir a Krishna o todavía quiero también servir a mis propios sentidos, ya sea la mente o los sentidos más burdos? Eso ya depende. Bueno, quedan relacionado con esto. Bueno, básicamente está como la respuesta ya está, porque la pregunta de Alma tiene como todavía dos aspectos más. A ver. No, básicamente, porque también está al final, alguien podría casarse y no quiere tener hijos, ¿no? Esto, ¿cómo es esto? Ajá. Normalmente, o sea, especialmente no es normal. Sin hijos es como un desierto. Ahora, puede que sí, si uno es muy avanzado, simplemente quiere las dos personas quieren servir juntos, bien, tener hijos. Ya como digo, el caso hay que verlo y uno tiene que ser honesto. ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué quiero estar casado o tener una pareja? ¿Por qué? ¿Por qué me hace falta? O sea, cada uno sabrá la respuesta. La manita de nuevo. A ver. También preguntamos eso, Maharaj, porque nosotros no tenemos hijos. También preguntamos y el maestro espiritual de Giri Govardhan le dijo que no para todo el mundo es necesario tener hijos, no todas las parejas, no es necesario a veces. Yeah. En todos los casos es necesario. Yeah. Esa fue la respuesta. Claro. Normalmente sí, pero a veces pues no, y ya está. Menos complicado la vida. Muchísimo, Maharaj, muchísimo menos. Pero también uno se pierde muchas cosas que solamente lo experimentan los padres. Exactamente, Maharaj, exactamente. Cuando tienes el bebé por primera vez en el brazo, esa sensación uno que no tiene hijos no puede entender. No sabe. Pero hay que pagar el precio. Cuando empieza a caminar, cuando las primeras palabras, esas son las edades cuando uno está en otro, ¿no? En el séptimo. Luego se cae al es el mundo material. Ok. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki un buen día. Hare Krishna, Gurudev. Lleno de conciencia de Krishna, vamos a ver. Ok. Haribol.